Soy un oficial de búsqueda y rescate del Servicio Forestal de los Estados Unidos, y tengo algunas historias que contar. Parte 6. Ha pasado demasiado tiempo desde que publiqué una actualización, y lo siento por eso. También ha habido cierta confusión respecto al nuevo formato que estoy usando, pero ya lo he mejorado. Las próximas historias serán publicadas de manera un poco distinta. Serán publicadas de manera cronológica y haré todo lo posible para unirlas una con otra y así no sea tan confuso de leer. Cuando aún era un novato, nadie me había hablado de las cosas raras que a veces pueden llegar a ocurrir aquí. Supongo que esto fue en gran parte para evitar asustarme y que desertara. Pero después de estar unos meses en este trabajo, cuando todavía era un novato, un amigo y yo nos emborrachamos en una fiesta y él habló un poco. Sí, puede ser un poco loco, supongo. Creo que los peores casos son aquellos en los que las personas mueren cuando simplemente no deberían haber muerto, ¿sabes? O cuando los encontramos muertos como 10 minutos después de que alguien afirmaba haberlos visto con vida. Ya sabes, mierdas tipo. Pero si estaba vivo hace unos minutos cuando pasé a su lado, no lo vi. Por ejemplo, recuerdo un caso en el que me encontré con un tipo caminando por un sendero bastante concurrido durante la primavera. Minutos después, alguien entró en la caseta de servicio, gritando como loco y diciendo que había hallado a un hombre muerto en un charco de sangre, ahí fuera en uno de los caminos. Fuimos corriendo hasta el lugar y encontramos a este tipo muerto, o al menos lo que quedaba de él, porque la parte trasera de su cabeza quedó hecho puré. Su cráneo había sido aplastado y los restos de su cerebro se hallaban desparramados como mermelada. El hombre ya era un anciano, por lo que lo primero que se nos ocurrió que había pasado fue que se había caído y golpeado la cabeza. Los ancianos se caen todo el tiempo, no es la gran cosa, excepto que esta área donde cayó no tenía ni tiene grandes rocas. Ni siquiera hay tocones o ramas grandes, ni nada de eso. No había rastros de sangre, por lo que evidentemente había muerto en el mismo lugar donde lo encontramos. Enseguida pensamos que había sido asesinado, pero también descartamos la idea, pues como dije, este camino es bastante concurrido, por lo que, si alguien se hubiera acercado por detrás y lo hubiera asesinado a golpes, alguien debería haber visto lo que pasó mínimo, debería haber escuchado al hombre gritar. Y de nuevo, incluso si alguien no hubiera escuchado ni visto nada, habría un rastro de sangre por todo el lugar o manchas salpicadas en todas partes. Pero todos en la escena dijeron que se veía exactamente como si se hubiera caído y golpeado la cabeza contra una roca. Entonces, si eso fue realmente lo que pasó, ¿qué demonios le golpeó la cabeza? Mi amigo también me contó otra historia esa noche. Y luego hace unos 5 años, cuando aún trabajaba al norte del estado, tuvimos un caso en el que hallamos el cadáver de una mujer. La encontramos en medio de un grupo de grandes enebros, acurrucada en posición fetal. La levantamos para moverla, y una jodida cascada salió de su boca, salpicando mis zapatos. Su ropa estaba seca y su cabello estaba seco, pero la cantidad de agua en sus pulmones y estómago fue fenomenal. Y real, hombre. Los forenses nos informaron que la causa de muerte fue porque se ahogó. Sus pulmones estaban completamente llenos de agua. A pesar de que estábamos en una zona alta de la naturaleza y en donde no había ningún cuerpo de agua en migas. Allí no había lagos o ríos, ni siquiera charcos. Tampoco encontramos signos de que hubiera sido asesinada. Quiero decir, sí, es posible que hubiera sido asesinada. Pero ¿por qué matarla así? ¿Por qué no solo apuñalarla y listo? Y lo mismo con el tipo, ¿por qué no simplemente lo degollaron? No sé, eso fue completamente raro. Ahora, por supuesto, eso me asustó un poco. Pero estábamos borrachos, y creo que fácilmente, cualquier cosa que se diga en estado de ebriedad puede ser inventado. También asumí que había exageración allí, ya que, ya saben, estábamos borrachos. Ahora, no me gusta hablar mucho sobre esta historia que estoy a punto de contarles. He hecho de todo para poder olvidarme de este incidente, pero bueno, siempre es más fácil decir las cosas que hacerlas. Esto sucedió unos 6 meses después de la conversación con mi amigo en el bar, y hasta ese momento no había tenido muchas experiencias relacionadas a cosas raras. Algunas cosas aquí y allá, y por supuesto las escaleras, pero es increíblemente fácil acostumbrarse a ese tipo de cosas cuando los tratas como si fuera algo normal. Este caso fue un poco diferente. Un tipo con síndrome de Down de unos 20 años desapareció después de que su familia lo perdió de vista en un camino importante.
Eso fue extraño en sí mismo, porque este tipo nunca se alejaba de su mamá. La mujer estaba absolutamente convencida de que su hijo había sido secuestrado, y desafortunadamente, un oficial del S.A.R., que ya no trabaja aquí, tuvo la genialísima idea de decirle a la madre que a nadie le interesaría secuestrar a alguien con... bueno, ese tipo de discapacidad. Este tipo no fue nada delicado. Perdimos mucho tiempo tratando de calmarla lo suficiente como para que nos diera información sobre él, y luego emitimos una alerta de personas desaparecidas. Debido a la urgencia de la situación, ya que la madre nos confirmó que este hombre no podía pasar mucho tiempo solo, ni podía hacer tareas básicas por cuenta propia, decidimos pedirle ayuda a la policía local. No lo encontramos la primera noche, fue desgarrador. Ninguno de nosotros quería pensar en él estando solo allí afuera, en medio de la noche, a merced de los peligros del bosque. Supusimos que simplemente estaba vagando todo el tiempo y que siempre estaba a un paso de nosotros. Trajimos a los helicópteros al día siguiente, y lo hallamos en un pequeño cañón. Ayudé a traerlo de vuelta, pero él estaba en mal estado, y creo que todos sabíamos que no iba a lograr sobrevivir. Se había caído y se había roto la columna, y no podía sentir la mitad inferior de su cuerpo. También se había roto ambas piernas, tenía una fractura en el fémur y había perdido demasiada sangre. Probablemente el miedo y la confusión de estar solo, hicieron que este chico tratara de arrastrarse de un lado a otro y se terminara agravando sus heridas. Sé que suena horrible, pero mientras viajaba en el helicóptero con él, le pregunté por qué se había alejado. Solamente quería que me dijera algo que me sirviera para hacerle saber a su mamá que esto no había sido su culpa, porque este hombre estaba agonizando y era muy probable que no lograra vivir para decirle unas últimas palabras a su mamá. El tipo mientras lloraba, me dijo que un niño triste había querido jugar con él, este niño triste le dijo que quería hacer un intercambio para poder regresar a casa. Luego él cerró los ojos, y cuando se despertó nuevamente, se encontraba en el cañón. No estoy seguro de que eso haya sido exactamente lo que dijo, pero es lo que yo pude interpretar. Siguió llorando, preguntando dónde estaba su madre, y yo le tomé la mano e hice todo lo posible por mantenerlo calmado. Hacía frío afuera. Él siguió diciendo eso. Hacía frío allí afuera. Mis piernas estaban congeladas. Hacía frío allí afuera. Hace frío en mí. Se siguió debilitando hasta que finalmente dejó de hablar y cerró los ojos por un momento. Luego, cuando ya estábamos a solo unos 5 minutos del hospital, me miró directamente, con estas grandes lágrimas corriéndose por su cara, y me dijo: «Mamá no me verá más. Amo a mamá, ojalá estuviera aquí». Y finalmente cerró los ojos y simplemente ya no despertó. Fue horrible, y no me gusta hablar de eso. Este caso fue uno de los primeros que realmente me perturbó por mucho tiempo. Debido a lo mal que me afectó el caso anterior, me comuniqué con un oficial del S.A.R. de alto rango, y quien terminó ayudándome a superarlo. A medida que pasó el tiempo y nos conocimos mejor, terminó compartiendo una de sus historias conmigo. Fue una anécdota inquietante, pero me ayudó a saber que no he sido el único afectado por las cosas raras que han ocurrido aquí. Creo que esto sucedió antes de que empezaras a trabajar aquí, porque si no es así, deberías recordarlo. Por alguna razón no acabo en las noticias, pero creo que la mayoría de la gente que ha estado trabajando aquí el tiempo suficiente sabe de esto. En una ocasión, el parque vendió una parcela de tierra a una empresa de explotación maderera, y fue algo realmente polémico. Pero no era tan grande o antigua la porción, y realmente necesitábamos dinero en efectivo. Como sea, cuando la empresa ya se hallaba trabajando en la porción, cierto día recibimos una llamada de parte de ellos en la que exigían ver a nuestros superiores de inmediato. No sé por qué, pero terminaron enviándome a mí y algunos otros tipos, supongo que fue para ver qué rayos era lo que querían. Llegamos allí, y vimos un montón de leñadores reunidos alrededor de un árbol que acababan de cortar. Estaban todos completamente furiosos. El capataz se acercó a nosotros y dijo que quería saber qué demonios estábamos haciendo. ¿Qué demonios piensan que es esto? ¿Una broma enferma? Tienen un montón de agallas para hacer esto. Compramos esta parcela de forma justa. Bueno, en ese momento, no sabíamos de qué demonios estaba hablando, así que nos acercamos a ese árbol derribado, y el capataz lo señaló y nos dijo que cuando lo cortaron, ya estaba así. El interior del árbol estaba podrido y hueco en una parte, y cuando lo cortaron dejaron al descubierto esa cámara, y en ella había una mano. Una mano humana perfectamente cercenada.
Y parecía que estaba realmente fusionada con el interior del árbol. Bueno, ahora nosotros éramos los que creían que nos estaban jugando una broma, así que les dijimos que no nos gustaban esta clase de cosas, les dijimos que se fueran a la mierda y comenzamos a irnos. Pero ellos nos dijeron que ya habían llamado a la policía y que, si nos íbamos de allí, no dudarían en convocar a la prensa. Bueno, eso último llamó la atención de los jefes, así que se quedaron y hablaron con la policía al respecto. Todos negamos haber puesto la mano allí y, además, como alguien lo habría hecho, era claramente una mano real, pero no estaba momificada ni era esquelética. Era nueva, probablemente ni siquiera tenía un día de haber sido cortada. Y definitivamente estaba fusionada con la madera, al punto en que era posible ver el molde en el interior del árbol. Los madereros insistieron en que ellos no la pusieron allí. De alguna manera, esta mano humana fresca terminó fusionada al interior de ese árbol. Al final los policías cortaron esa sección del árbol en un pedazo movible, luego quitaron la mano y el área se cerró. Hubo una investigación bastante grande, pero sé que no encontraron ninguna respuesta. Ahora ese incidente se ha convertido en una leyenda, y hasta donde sé, no hemos vuelto a vender ninguna propiedad a nadie desde entonces. Como todos ustedes saben, fui recientemente a un seminario de capacitación y escuché algunas cosas increíbles y horribles allí. Uno de los muchachos con los que hablé mientras estaba allí me contó una historia cuando estábamos todos alrededor de la fogata una noche. Los dos estábamos bastante borrachos. Algo me dice que ustedes ya notaron que este patrón se repite bastante, y al final, terminamos intercambiando historias. Él me terminó contando esto. Yo y otro hombre estábamos en una búsqueda de campo porque algunos campistas habían informado haber escuchado gritos en la noche. Nos enviaron a investigar el área y yo estaba furioso. Habíamos tenido 3 malditos pumas en las áreas de campamento en ese año y me estaba hartando de lidiar con ellos. Además, simplemente no me gustan. Son un dolor en el culo y son ruidosos y siempre saben cómo asustarme. Malditos pumas. Ojalá se extinguieran, que se jodan. El caso es que estaba con este tipo, rastreando al animal y él estaba convencido de que yo estaba exagerando. Eventualmente llegamos a una zona con muchas ramas rotas y con un montón de hojas aplastadas, rápidamente deducimos que se trataba de la guarida del animal. Gané y me dijeron que confirmara si era posible, y para hacer esto, era necesario encontrar excremento de puma en el lugar. Pero no vi nada, así que, básicamente, les digo que lo olviden, ya teníamos suficiente evidencia y sabíamos que el animal estaba cerca, aun si no habíamos visto su popo. El tipo con el que estaba se alejó para ir a orinar o lo que sea y yo me quedé atrás mirando una pequeña madriguera bajo un árbol para ver si ahí había un zorro, porque hombre, adoro los zorros, me encantan esos animales. Son lindos como el infierno. Pero volviendo al tema, yo estaba mirando ese árbol y empecé a escuchar el crujido de unas ramas, y el sonido venía de la dirección en la que mi compañero se había marchado. Saqué pistola, aunque bueno, todos sabemos que las balas no le hacen ni cosquillas a un puma. Las cargué y le grité a mi compañero que moviera su gordo trasero y regresara, pero él estaba demasiado lejos y no podía oírme. Me levanté y me fijé de dónde venía ese sonido, y no te mentiré, hombre, me hice pis en los pantalones. Logré distinguir a un tipo dirigirse hacia mí, y ese hombre estaba dando saltos mortales a través del puto bosque. En lugar de caminar, este tipo estaba haciendo toda clase de volteretas por el aire, y juro por Dios que cayó y saltó en cada puto tronco y arbusto en su camino sin lastimarse, era como si supiera exactamente en dónde iba a caer. Le grité al tipo que se detuviera justo donde estaba, apuntándole con mi arma directamente, pero él seguía saltando, y yo simplemente lo perdía de vista todo el tiempo. Disparé al suelo frente a él a modo de advertencia, sé que fue una estupidez, pero no quería que este tipo estuviera cerca de mí. Cuando disparé, él estaba a unos 50 metros de mí, y tan pronto como el arma se disparó, se dio la vuelta y se alejó, retrocediendo hacia el bosque, aún haciendo piruetas. Mi compañero escuchó que mi pistola se disparó, así que volvió corriendo y preguntó qué pasó. Le dije que había un jodido loco en el bosque, saltando por Dios sabe qué, y que teníamos que largarnos de ahí. Dejé que la policía supiera lo que sucedió, y por fortuna no me sancionaron de ninguna forma por haber disparado, pero, hombre, no sé en qué estaba pensando ese hijo de puta, pero nunca había visto algo así antes.
Creo que podemos estar de acuerdo en que hay cosas raras sucediendo aquí en el bosque, y aunque no voy a hablar sobre lo que podría estar originando todo esto, ni ofrecer ninguna teoría, quiero que sepan que es importante estar preparados si es que algún día van de paseo al bosque. Sé que muchos de ustedes creen que son invencibles, pero créanme, el hecho es que pueden morir por ahí, o lesionarse, o desaparecer. Es más fácil de lo que nunca hubieran imaginado. Me disculpo por esta actualización relativamente breve, muchachos, haré todo lo posible para continuar esta serie de historias lo antes posible. Gracias por todo su apoyo continuo, significa todo para mí.